Política migratoria en el Estado ecuatoriano. Rupturas, tensiones, continuidades y desafíos. Jacques Paul Ramírez Gallegos. Doctor en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Investigador CELAC, especialista en migración ecuatoriana y latinoamericana. Autor de varios libros y artículos científicos. Sus principales líneas de investigación son políticas migratorias y Estado, espacios sociales, transnacionales, deporte, cultura y sociedad. Ramírez en su libro analiza de una manera crítica la política migratoria en Ecuador, con la necesidad de reformular integralmente los factores que inciden en la migración, como por ejemplo la falta de coordinación entre las diferentes instituciones del Estado, que han creado vacíos normativos que dificultan la implementación de políticas públicas. Los objetivos que sustentan su análisis están muy marcados. Empieza argumentando sobre los diferentes enfoques de la política actual de nuestro país, luego indaga sobre los aportes que ha realizado la Constitución de 2008 y termina estudiando la política consular, el voto en el exterior, el rol del migrante fuera de su país de origen. En 2013, los flujos migratorios desde Ecuador continuaron siendo significativos, reflejando tanto el contexto socioeconómico del país como las dinámicas globales de migración. Durante este año, se estima que aproximadamente 3 millones de ecuatorianos residían en el extranjero, siendo Estados Unidos, España e Italia los principales destinos. Este fenómeno fue impulsado principalmente por factores económicos, ya que muchos ciudadanos buscaban mejorar sus condiciones de vida y acceder a mejores oportunidades laborales. Además, los altos niveles de desempleo y la inestabilidad política en ciertos sectores contribuyeron a que más ecuatorianos decidieran abandonar su país. En el caso de la migración interna, se observó un notable flujo hacia las zonas urbanas, especialmente a ciudades como Quito y Guayaquil, donde se concentraban las oportunidades de empleo. Este movimiento reflejó una búsqueda de mejores condiciones de vida y mayor acceso a servicios básicos. Asimismo, las remesas enviadas por los migrantes representaron una fuente crucial de ingresos para muchas familias en el Ecuador, impactando positivamente la economía local. En términos demográficos, los migrantes ecuatorianos de 2013 eran en su mayoría jóvenes en busca de oportunidades, lo que planteó desafíos tanto para el país de origen como para los destinos. Otro aspecto relevante es la influencia de redes familiares y sociales, donde los migrantes que ya se encuentran en el exterior juegan un papel crucial al facilitar la migración de otros familiares y amigos. Estas redes proporcionan apoyo emocional y recursos financieros, lo que hace que el proceso de migración sea más accesible y menos riesgoso. Por otro lado, la educación también es un factor que impulsa la migración. Muchos jóvenes ecuatorianos buscaron mejores oportunidades académicas en el extranjero, lo que a menudo culmina en su decisión de quedarse en el país de acogida. Es importante mencionar que Ramírez destaca claramente que la migración afecta de manera directa a los grupos vulnerables y de economía baja, quienes salen de su país de origen a fin de buscar mejores oportunidades de vida, tanto personal como familiar, y que evidentemente esto está ligado a la situación precaria en la que algunos migrantes viven y que se ven obligados a abandonar su país de origen. En este apartado específicamente, el autor hace referencia a las familias transnacionales y que son aquellas que se caracterizan por la migración de uno o más miembros, pero que a pesar de mantener una distancia entre países, mantienen lazos estrechos con el resto de personas del grupo familiar y que la Constitución reconoce plenamente a este tipo de familias y ha dado paso a que los niños, niñas y adolescentes adquieran medidas de protección ante la posible vulneración de derechos frente a esta categoría de tipo familiar, y así lo menciona el artículo 5. Tienen derecho a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. Sin duda, algo fundamental que también se destaca en este libro es la migración a través del coyoterismo, y que Ramírez contrasta con Eguiguren y que acertadamente señala la autora, que en este periodo se ve la confluencia de los temas de protección y control a migrantes, y sobre este último enfoque plantea que el refuerzo de medidas de control en el país responde por lo menos en parte a la influencia del nuevo tono en la política migratoria estadounidense.
Ramírez también menciona sobre la ciudadanía universal y la libre movilidad de todas las personas del mundo, tal como lo describe la Constitución del Ecuador 2008. Se propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición del extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente norte-sur. Asamblea Nacional del Ecuador 2008, artículo 416, numeral 6. Hablar de políticas migratorias con Jacques Ramírez sin duda nos lleva a un debate interesante y con un rigor metodológico excelente y muy apegado a la realidad que nuestro país ha atravesado y atraviesa actualmente. Todo este proceso transitorio y de comparación de la historia de la política del Ecuador que realiza este autor lo posesiona socialmente adecuado y además nos demuestra sus fortalezas dentro de su contenido, que delimita claramente un antes y después de la historia de la política migratoria ecuatoriana, marcando precedentes importantes. Otro aspecto importante a mencionar en este libro, y que el autor muy bien lo describe, es el tomar en cuenta al refugiado, a fin de entender las diferentes condiciones en las que las personas se trasladan de un país a otro buscando el destino al que aspiran llegar. Y al momento de querer legalizar su estatus migratorio, el gobierno les impone una visa, lo cual tampoco les garantiza su estabilidad en el país. Sin embargo, Ramírez en su libro no solo contempla el contexto antes mencionado, sino que también sugiere recomendaciones para optimizar la política migratoria de manera inclusiva y respetuosa de los derechos humanos, y exhorta a que el Ecuador debería adoptar un enfoque proactivo y solidario que garantice el respeto a los derechos de todos los migrantes. Es importante también destacar varios aspectos positivos y de gran aporte al conocimiento que implica este libro sobre política migratoria, como por ejemplo el utilizar ideológicamente correcto el término de refugiado dentro de una crisis humanitaria no solo en Ecuador, sino también en la frontera, con gente de clase social baja y de precariedad total que ingresa a Ecuador. Y que a pesar de los 17 millones de ecuatorianos existentes en el país, el flujo migratorio no se ha reducido, evidentemente por la falta de políticas públicas y de políticas sociales que favorezcan a la tan aclamada ciudadanía universal. El hecho de poder distinguir entre los ecuatorianos en el exterior, los apátridos, los refugiados, los extranjeros, los inmigrantes, nos provee un enriquecimiento académico muy significativo, visto esto, obviamente, desde un análisis de la década de los 70 y que es nuestro cuerpo legal aún vigente. La política migratoria, en comparación con otros países como Uruguay y Argentina, aportan con más propuestas a nivel internacional para entender a la migración como un derecho. Para concluir, el desempleo y la pobreza son sin duda problemas estructurales que han generado el incremento de xenofobia y de rechazo a los migrantes. Podemos ver cómo nuestra política se ha visto amenazada con un retroceso total que evidentemente un decreto emitido por el Ejecutivo no es la solución. Este libro sin duda nutre a politólogos, líderes y lideresas políticas, docentes y estudiantes de ciencias políticas, que queremos y anhelamos hacer de nuestro país un país de derechos y de libre movilidad.